Entonces vamos a rezar pidiéndole al Espíritu Santo sus luces para captar lo que Él nos quiera decir. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la clase pasada hablamos sobre el matrimonio, lo que Jesucristo dijo en el Evangelio, en el capítulo 13 de San Mateo, que es el que vamos a seguir hoy, ¿verdad? Hablamos sobre unos versículos nada más. Entonces, si tienen alguna pregunta, por supuesto, estoy aquí para contestarlas, ¿verdad? Pero hoy nos toca una parte del Evangelio que es el versículo el versículo 13 a donde lleguemos, ¿verdad? Entonces el versículo 13 al 15, que es una parte cortita, dice lo siguiente: entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos les reñían. Ante esto Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de estos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, se marchó de allí. Pareciera que no hay mucha trascendencia de esto que hace Jesús, en esto que hace Jesús. Y realmente era una costumbre judía la de bendecir a los niños, la de que nosotros también tenemos más todavía en la gente del interior, del campo. Le pone las manos a los padres o a los abuelos, a las autoridades, digamos, de la casa, les ponen las manos como para que les bendigan, ¿verdad? Y eso era tradición también en el pueblo judío, era una costumbre, y por eso lo hacen con Jesús. Le presentan esos niños que realmente no se entiende mucho por qué los discípulos intentaban frenarlos, capaz que eran muchos, no sé cómo sería eso. Pero lo que sí, no hay constancia de que haya habido una predilección por los niños, ¿verdad? En cuanto al cariño, al amor. Y en contrapartida con el cariño o la predilección que muestra Jesús. Jesús muestra un aprecio diciéndoles que no les separen de Él porque Él quería estar con ellos, ¿verdad? Entonces acá nos habla como el reino de los cielos pertenece a los que se hacen como niños. O sea, la frase de Jesús es contundente, ¿verdad? No dice, bueno, probablemente, a lo mejor, quizá, o sea, claramente. Entonces, siempre la Iglesia y con ella San José María, uniéndose a lo que ya él aprendió de sus maestros, digamos, ¿verdad? O de los libros, que también eran sus maestros, ¿verdad? Aprendió la infancia espiritual, que es un camino, un modo de tratar a Dios agradable a Él por lo que dice, ¿verdad? Y como todos queremos llegar al reino de los cielos, justamente tenemos que vivir de esa manera. En primer lugar, llegar al reino de los cielos es un regalo, un don. No es algo merecido, como lo vamos a ver también en el siguiente pasaje, ¿verdad? Entonces, es decir, para quien lo recibe como un regalo, no como algo merecido. Entonces los niños cuando reciben algo se manifiestan una alegría y sin
querer guardar esa alegría, ¿verdad?, que sienten. Y a veces los grandes somos más reacios a mostrar la alegría que nos produce un regalo, ¿verdad? Y la infancia espiritual, ser niños ante Dios, también se lo dijo Jesús a un hombre que le dijo, no me acuerdo si era Nicodemo, me parece, que le dijo que tenía que nacer de nuevo. Creo que ya vimos en San Mateo ese pasaje. Y le dice, pero ¿cómo voy a entrar de vuelta en el vientre de mi madre? Y sin embargo, Jesús le explica que realmente no es que tiene que volver al seno de su madre, sino que tiene que cambiar de vida, tiene que convertirse, ¿verdad? Entonces, de esa manera le está diciendo nuevamente que tiene que ser como niño. Y ser como niño, entonces, con la infancia espiritual, ser niños espiritualmente. ¿Y con quién? Con Dios, en nuestra relación con Dios. O sea, lo contrario a la niñez es la autosuficiencia, ¿verdad? O sea, yo lo puedo todo, yo lo sé todo, yo lo hago todo, ¿verdad? Y sin embargo, el niño no puede nada, ¿verdad? El niño se apoya en su mamá, en su papá, ¿verdad? Así como nosotros tenemos que apoyarnos más en la gracia de Dios que en nuestras posibilidades, que en nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, San José María decía, para concretar de alguna manera un poco más, decía, creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños, ¿verdad? Y en otro pasaje decía que teníamos que ser niños, pero de 2 o 3 años, más no porque ya ya se empieza a notar el fomes peccati, ¿verdad? La tendencia al pecado, ya empiezan a mentir, ya empiezan a ser malitos, o sea, cambia un poco, ¿verdad? Entonces, como un niño de 2 o 3 años. Rezar como rezan los niños, ¿verdad? Con qué ternura, ¿verdad? Rezan cuando aprenden de chiquititos, ¿verdad? Y muchas veces les cuesta después rezar cuando sus mamás no les enseñaron de chiquititos. Y en definitiva, yo pensaba qué virtudes sobresalen en los niños, ¿verdad? Y sobresale la sencillez. Y el Señor Jesús dice muchas veces en el Evangelio que tenemos que ser sencillos, como palomas. Nos compara, dice también que quiere que seamos sencillos cuando nos dirigimos a Él, que no es que quiere que hagamos grandes discursos, sino que todo lo contrario, manifestarle con cariño, con sencillez, qué es lo que tenemos dentro, ¿verdad? O como un vaso que muestra lo que tiene dentro, no porque expresamente me ocupo en mostrarlo, porque a veces si me ocupo en mostrarlo, al final voy a tener vanidad, ¿verdad? Entonces, como que dejar ver lo que pasa. Y humildad, ¿verdad? Humildad, porque no se jactan los niños. Si se jactan, generalmente lo hacen de su papá, porque mi papá tiene tal cosa, porque mi papá es tal cosa, porque mi mamá lo que sea, ¿verdad? O porque tengo este juguete que me regalaron, ¿verdad? Ellos no tienen nada. Entonces, infancia espiritual, que seamos así con Dios, como niños, como criaturas, con esa sencillez y con esa humildad. Bueno, a continuación, el versículo 16 del capítulo 19 habla del joven rico. Y en este pasaje vamos a detenernos un poco más. Y les leo. Se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Por lo demás, si quieres entrar en la vida con mayúscula,
guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Díjole el joven, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta aún? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se marchó triste, pues tenía muchas posesiones. Bueno, y hasta aquí tenemos mucho que aprender, ¿verdad?, de esta conversación de Jesús con el joven rico, que así se llama históricamente, ¿verdad? Entonces es un encuentro de Jesús con un joven que tenía muchos bienes materiales, ¿verdad? Muchos bienes materiales. Y le hace una pregunta a Jesús cuya respuesta nos debe interesar mucho. O sea, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le responde que cumpla los mandamientos. Entonces, cada una de nosotros, de nosotras, ¿verdad?, tenemos que pensar, ¿cumplo cada uno de los mandamientos? ¿Sé cuáles son y qué implica cada uno? Por eso, en los centros del Opus Dei se dictan clases sobre los mandamientos, sobre cada uno de los mandamientos, sobre cómo vivirlos, ¿verdad?, de cómo, qué hacer para vivirlos, qué no hacer para poder vivirlos, etcétera, ¿verdad? Sobre los sacramentos, cómo ser una buena persona cristiana. Pero en este caso, los mandamientos, ¿verdad? Entonces, saber bien qué implican los mandamientos, porque a veces uno, por ejemplo, uno que vamos a ver en un rato, porque tiene relación con esto que hizo el joven rico, ¿verdad?, dice, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y pasa al siguiente, porque sí, yo le amo, ¿verdad?, pero se nota en mis acciones que le amo. ¿Qué acciones puedo yo nombrar que hago por Dios porque le amo? ¿O qué dejo de hacer porque le amo? Y entonces, después le dice, ya los cumplo. Bueno, como que hizo ahí un rápido examen y se dio cuenta que ya los cumplía. ¿Qué más me falta? Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer vos y yo. ¿Qué más me falta? No por un afán de búsqueda de perfección, ¿verdad?, sino por amor a Dios. ¿Qué más me falta para estar lo más cerca posible tuyo? Más o menos eso es lo que le quiso decir, ¿verdad? O sea, ¿qué más me falta para llegar al reino de Dios, para estar contigo? Y la respuesta de Jesús, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Esa es la respuesta de Jesús. Y como tiene muchos bienes, este joven, ¿verdad?, resulta ser que se da vuelta y se va triste. No puede, o no sabe, o no quiere hacer lo que Jesús le dice. Y se va triste. Ante la negativa a hacer la voluntad de Dios, siempre viene la tristeza. Aunque uno no sepa mucho exactamente qué es lo que Dios quiere, ¿verdad?, uno intuye. La conciencia nos va diciendo un poco qué es lo mejor, ¿verdad?, qué tengo que elegir entre ayudar a una hermana que está necesitando no sé qué cosa, o seguir mirando una película que me encanta.
o que no me encanta tanto, pero no tengo ganas de ayudarle, ¿verdad? O sea, uno intuye que lo que tiene que hacer es ayudarle a la hermana. O lo que sea, ¿verdad? Uno se da cuenta qué es lo mejor en un caso determinado. Y esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo mejor. Y entonces hay tres cosas que inciden en una decisión, ¿verdad? El saber, el querer y el poder, ¿verdad? Saber, querer y poder. Entonces yo pensaba, este joven rico sabía, porque Dios ya se lo dijo, Jesús se lo dijo claramente, o sea, ve, vende todo lo que tienes. O sea, si nosotros tenemos que averiguar qué es lo que Dios quiere de nosotros, este joven, este muchacho, lo tuvo en bandeja. Le pudo preguntar directamente a Jesús y de sus propios labios escuchó lo que tenía que hacer, pero no quiso. Entonces, no pudo o no quiso. Las dos cosas, ¿verdad? No pudo y no quiso. Entonces, no supo ser generoso con lo que Dios le pedía. Probablemente él sería uno de los discípulos de Jesús, pero como no quiso, no pudo ser. Yo personalmente siempre pensé, ¿qué hubiera pasado si le decía a Jesús, Jesús, quiero esto que me estás diciendo, pero no puedo, no me sale, no me animo? Y eso es lo que le faltó. Le sobró como autosuficiencia, ¿verdad? Decir, uno no puedo y no le pido ayuda a Dios. Hace un tiempo leí en un libro escrito por un psiquiatra llamado Enrique Rojas que el hombre actual está formado por una trilogía. Yo pensé ahora, ¿verdad? Recordando eso que había leído, más bien nos rodea fuertemente una trilogía. Y esa trilogía está formada por el hedonismo, el materialismo y el consumismo. Todo termina en ismo, para acordarnos, ¿verdad? Hedonismo, materialismo y consumismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El placer por el placer, el hedonismo. Lo único que importa es pasarlo bien. Si a vos te gusta, si te hace feliz, genial. Y la gente no se pregunta muchas veces si eso está bien, ¿verdad? Si eso está bien o está mal. Si te gusta, está bien. Y no es así, ¿verdad? El materialismo, lo que vale es lo que veo, lo que toco, lo que siento. Ese es el materialismo. Lo que me gusta también, ¿verdad? Lo que me gusta está siempre en el fondo, ¿verdad? Porque el yo es muy potente, ¿verdad? Y el consumismo consecuente, ¿verdad? Porque tengo que tener lo último que salió de lo que sea, ¿verdad? Hace poco, en estos días pasados, ¿verdad? Me enteré, hace un tiempo, no hace tan poco, hace un tiempo me enteré de que se pusieron de moda los hopis, bueno, no sé si hace tan poco, pero bueno, los termitos estos que mantienen el calor y el frío, ¿verdad? Entonces resulta ser que todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Y todo el mundo compra del mismo lugar y bueno, no sé si alguna de las presentes ya lo tiene, genial si lo tiene, porque bueno, conserva el agua caliente o fría, ¿verdad? Pero se puso de moda y todo el mundo rajó a comprar su termito que le mantiene, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo medio tonto, porque eso incluso es algo necesario, porque en nuestro país tenemos que mantener el agua porque se nos calienta demasiado rápido. Pero
el consumismo, ¿verdad? Lo último que se usa, ¿verdad? Y uno piensa, ¿qué se hará de la ropa que no está tan de moda? ¿Qué harán las tiendas, ¿verdad? Y por ahí escuché también que hay un sistema ahí que ellos le dan curso a esas ropas para poder poner otras, ¿verdad? Pues no es que se les acabe todas en el tiempo, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un plan A, B, C, D, no sé hasta cuánto, hasta qué letra, para la vida de cada una. Ningún ser humano, ningún alma fue creada por Dios al azar. Y la mandó al mundo a decir que haga lo que pueda. No, o sea, cada alma tiene un querer de Dios. Y depende de que le vaya escuchando y de que le pueda responder que sí. Primero que le escuche, como decíamos, y después que le diga que sí. ¿Y cómo me entero de lo que Dios quiere de mí? Oración, acompañamiento espiritual y circunstancias. Son los tres caminos principales, hay otros también, y Dios puede convertir en camino de su voluntad lo que sea, ¿verdad? Lo que sea, porque Dios es todopoderoso. Pero ordinariamente son esos caminos. La oración, por lo tanto hay que perseverar en la oración, la dirección espiritual o acompañamiento espiritual, que supone humildad, porque uno se da cuenta que sola no puede, ¿verdad? Como decía San José María, que el alma es mal piloto para las tormentas de la vida interior. La propia alma, porque uno ¿cómo se dice? Tiene compasión de uno mismo, se excusa, ¿verdad? Mientras que una persona fuera de nosotras nos puede exigir más. Y las circunstancias. Dios también nos habla a través de las circunstancias, lo que va pasando, lo que sucede, ¿verdad? La familia en la que estoy, el colegio en el que estuve, la familia en que nací, ¿verdad? Los hermanos, la cantidad de hermanos que tengo, si estoy casada, si no estoy casada, si tengo novio, si no tengo novio, todo tiene incidencia en esa voluntad de Dios, en eso que Dios quiere de mí. Entonces pensaba, ¿cuáles son nuestras riquezas que nos pueden llegar a impedir escuchar a Dios y o seguir sus palabras, seguir sus consejos, seguir su voluntad? Y acá es donde te decía que sale solo, ¿verdad?, el pensar en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. No dice, no cuando tengo la tesis, estoy preparando la tesis, entonces ahí ya la tesis se pone por encima de Dios. Estoy esperando un hijo y entonces resulta ser que, o tuve recién el hijo y entonces resulta ser que no puedo. Claro que hay circunstancias que hacen que sea más difícil y a veces incluso que no se pueda en esta última que dije, ¿verdad? Pero ¿qué te impide o retrasa tu seguimiento a Cristo más de cerca? Porque eso es lo que le dijo el joven rico, ¿verdad? O sea, yo ya cumplo los mandamientos, pero ¿qué me falta para estar más cerca tuyo? ¿Qué me falta para llegar al cielo? Y es algo que nos tiene que interesar mucho, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que a mí me aparta? ¿Qué te impide o retrasa tu seguimiento a Cristo? Había una cosa que San José María decía que se llamaba cuando una persona se dedicaba más a su trabajo que a Dios o que a su familia, él decía que tenía profesionalitis, ¿no? Entonces, como una forma de decir, está enfermo de trabajo, ¿verdad? No deja de lado su trabajo o no deja espacio para Dios y para su familia, por ejemplo, o para descansar o para divertirse, ¿verdad? O sea, el trabajo no nos tiene que abrumar de tal manera y con a lo mejor alguna temporada puede ser, pero así en general
La gente termina enfermándose cuando se dedica tanto al trabajo, descuidando otras cosas. Entonces le llamaba profesionalitis. Si te dedicas tanto a tu familia que no tenés tiempo para Dios o no tenés tiempo para ayudar a los demás o no tenés tiempo para trabajar, bueno, para trabajar uno ve con Dios también, ¿verdad? Si le dedica más a su familia que al trabajo. Pero también le llamaba familiosis, ¿verdad? O sea, con esa terminación que indica enfermedad, ¿verdad? Familiosis, profesionalitis. Entonces yo pensaba también tu descanso, tus gustos, tu cansancio, el cahuetismo que a veces nos agarra un domingo para ir a misa, para rezar cualquier día de estos que teníamos tanto calor, ¿verdad? ¿Qué hace que no le digamos a Dios que sí? Ante mi plan de piedad, por ejemplo, ¿verdad? Un plan de piedad que tenga y resulta que no tengo ganas y me dejo llevar por las ganas en lugar de decirle que sí a Dios. No nos pide a todos lo mismo. A cada alma le pide Dios lo que Él quiere de cada alma. Porque cada alma es única e irrepetible y tiene una llamada. La gran mayoría es la llamada vocación matrimonial, de la que hablamos en la clase pasada, ¿verdad? La gran mayoría. Pero a algunas personas Dios le pide que le entreguen toda su vida, todo su corazón, ¿verdad? Y es el estado religioso, el estado, las numerarias, por ejemplo, que no cambiamos de estado, pero nos entregamos a Dios, ¿verdad? Con todo el corazón, le entregamos todo nuestro corazón y todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Ambas situaciones, que ya vimos un poquitito en la clase pasada, tanto el matrimonio como el celibato, por el reino de los cielos, que es el no casarse, ¿verdad? Para entregarle a Dios todo el corazón, ambos tienen como fin crecer en el amor. El matrimonio en el amor a una criatura, con un intermediario, digamos, que es el marido o la esposa en caso del marido, ¿verdad? Un intermediario entre Dios y esa persona, ¿verdad? O sea, que me enseñe a amar, que me ayude a amar en algo concreto, ¿verdad? Y el celibato directamente con Dios, ¿verdad? Y amando a todos los hombres, a toda la humanidad, a cada persona que nos rodea y a todos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Y acá quería hacer un inciso, que no sé si nos da el tiempo. A ver, ¿qué hora es? Y 31 ya. Bueno, rápidamente les quiero contar. Resulta que en algún momento les dije que les contaría un poco de mi vocación, ¿verdad? Y justo cuando preparando esto, lo del joven rico, me acordé especialmente, bueno, nos quedan 10 minutos, me acordé especialmente de esto porque cuando Dios me mostró que quería que sea numeraria, yo estaba de novia y con la perspectiva más grande de tener muchos hijos y de dedicarme a la casa, ¿verdad? Y resultó ser que Dios me cambió de un plumazo lo que yo pensaba hacer, ¿verdad? Y entonces me mostró un día, estando en la cumbrera, que ahora estoy en la cumbrera también, me mostró en el oratorio de la cumbrera, en la casa colonial, que ¿por qué no era numeraria? Sentí su pregunta así como le hizo al joven rico, una cosa que no se puede explicar, no se puede explicar con palabras cómo se siente eso que es Dios, el que está hablando. De hecho fue dentro del oratorio, entonces fue un poquito más fácil. Pero entonces mi primera reacción fue decirle sí, ¿verdad? Bueno, no sé ni si le dije sí, ¿verdad? Pero la cosa es que en ese momento salí del oratorio llorando a mares, ¿verdad? Porque yo no quería ser numeraria
y con un dolor inmenso, ¿verdad? Entonces, llorando, llorando, y entonces yo pensaba, bueno, ahí mi riqueza era el amor humano. ¿Mm? A cada persona nos pide que dejemos algo. ¿Mm? Siempre cuesta dejar algo. Cuando uno se va a casar también tiene que dejar cosas, ¿verdad? Tiene que dejar la comodidad de la casa, tiene que dejar... bueno, a mí me pidió el amor humano en ese momento concreto, ¿verdad? Todas las personas que no nos casamos nos pide el amor humano, pero en ese momento yo lo tenía al lado, ¿verdad? Y entonces el amor humano, formar una familia, tener hijos, ¿verdad? Que era mi gran ilusión. Entonces, ¿qué pasó ahí? Enseguida intenté dejarle a mi novio y no podía, no podíamos. Entonces, ante el dolor que me suponía, volvíamos otra vez y así, volvimos, rompimos, volvimos, rompimos. Entonces, le dije a Dios, ¿no? Yo ya, en ese momento yo era supernumeraria, ya tenía la vocación a la obra, pero veía que Dios me pedía eso otro. Entonces yo ya hacía oración, me iba a misa todos los días, o sea, estaba muy cerca de Dios. Entonces, pero entonces yo le dije a Dios, no puedo, vos ya viste, yo quiero hacer tu voluntad, pero sola no puedo. O sea, si vos querés que realmente sea, ayúdame, ¿verdad? Y rezaba eso todos los días, todos los días, todos los días. Pero le puse dos condiciones, cara duramente yo. Le puse dos condiciones. Le dije que yo quería lo más lógico, ¿verdad? Porque yo quería que me guste ser numeraria, no quería así ser porque, qué sé yo, porque tenía que ser, sino que me guste, ¿verdad? Que quiera y que no tenga que volver a cortar con mi novio por ser numeraria, ¿no? Y entonces le pedía todos los días, todos los días, todos los días con mucha fe, ¿ya? Por eso te decía que lo del joven rico, si le hubiera pedido a Dios que le ayude, capaz le daba la gracia y lo hacía, ¿verdad? Entonces, empezamos a continuación, más o menos de esto, a los meses, empezamos a preparar la boda. Ya se venía inminente la cosa y yo seguía rezando, uno, Dios mío, hace algo si vos querés que sea numeraria porque esto se está yendo para otro lado. Y entonces un día nos peleamos por una tontería porque realmente llevábamos 4 años de novios y no habíamos roto, no habíamos cortado nunca por otra cosa que no fuera ser numeraria. Entonces, ahí rompimos por no sé qué cosa, es así que no me acuerdo la razón, porque me acuerdo de esos momentos como si fuera hoy, ¿verdad? Y por todo lo que sentía, ¿verdad? En esa situación, en esos momentos. Entonces, nos peleamos y se fue, enojado, ¿verdad? Entonces yo dije, en ese momento, voy a hacer la oración ahora, porque si no, después va a volver enseguida y ya no voy a poder hacer. Era un domingo, si mal no me acuerdo. Entonces hice la oración y apenas me senté a hacer la oración, me doy cuenta de que habíamos roto por otra cosa que no fuera ser numeraria. Entonces, primer paso dado, ¿verdad? Primer punto que yo le había pedido a Dios. Y ahí nomás, sin explicación alguna, como les decía, no puedo explicar, me vino una fuerza y una convicción de que yo quería ser numeraria, ¿verdad? Yo quería ser numeraria. Y ahí nomás ya me convencí, ¿verdad? Al ratito me llamó, al ratito vino enojadísimo ya cuando yo le dije que ya no volvíamos, porque al comienzo había reaccionado sobrenaturalmente, pero la segunda vez, esta vez, digamos, bueno, fue la segunda, esta vez ya se había enojado muchísimo, se enojó muchísimo, y bueno, cuando se dio cuenta de que estaba segura de que era así, me dijo, bueno, déjame seguir viniendo porque no me podés hacer esto, y bueno, siguió viniendo y después por teléfono. Bueno, entonces, y ahí decidí, en esa oración, terminé esa oración decidida a ser numeraria con gusto y con la convicción de que no tenía que volver. Entonces, yo tengo tan metido eso de que yo le pedí a Dios para hacer su voluntad, ¿verdad? Y Él me dio la fuerza. Así que
por su fuerza estoy acá, no por la mía, ni muchísimo menos. Entonces, ahí está, ¿verdad? Pedirle a Dios, buscar y pedirle a Dios hacer su voluntad. Porque ojo con poner el corazón en los bienes materiales, en los bienes que tengo, ¿verdad? En los bienes de este mundo que tiene como fin hacernos pasar bien en el mundo, o sea, pero no que nuestro corazón esté en él. Entonces yo pensaba, ¿qué hace qué nos puede hacer pensar o darnos cuenta de que estamos apegadas a algo? Algo que no nos permita cumplir los 10 mandamientos. Entonces, si hay algo que no me permite cumplir alguno de los 10 mandamientos y no estoy dispuesta a dejarlo, estoy apegada a eso. Y lo tengo que dejar. Y le tengo que pedir a Dios que me ayude, si me cuesta, que seguro me va a costar, ¿verdad? Porque la meta es el cielo y el cielo no los merecemos. El cielo es un regalo de Dios, no es un derecho nuestro, ¿verdad? Tenemos que llegar al cielo con la gracia de Dios y hacerle posible a Dios, eso es no tener el corazón apegado, porque las cosas que tenemos, las cosas materiales, llenan el corazón. Las materiales no tanto, ¿verdad? Las personas más. En este caso, en mi caso, ¿verdad? Yo tenía el corazón puesto en esa persona, ¿verdad? Y me costó horrores despegar el corazón de esa persona para ponerlo en Dios, ¿verdad? No será el caso de las presentes, ¿verdad? Pero siempre, perdón, pero siempre lo tenemos que despegar de algún lado, ¿verdad? De algún lado. Entonces, pedirle al Señor cómo despegar, o sea, pedirle al Señor para despegar mi corazón de lo que tenga, en lo que tenga pegado. Tener el corazón libre para que Dios pueda llenarlo, porque si no hay espacio, Dios no puede estar ahí, ¿verdad? Como leí una frase hoy, creo, o ayer, dice, el infierno no está lleno de personas que Dios rechazó, sino lleno de personas que rechazaron a Dios. ¿Verdad? No quiere decir con esto que vamos a ir al infierno y se me acaba el tiempo, ¿verdad? Entonces, pensar, bueno, qué cosas llenan mi corazón para sacar las cosas y que Dios tenga más espacio en él. Y hasta aquí llegamos.